la neurofisiología, en el ámbito también de la inteligencia artificial y finalmente, también otros aspectos de la ciencia como la misma física y biología que van a influir de manera importante en redefinir el concepto de aprendizaje. Es que desde esta perspectiva, que surge la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Esta teoría de las inteligencias múltiples que fue propuesta por el psicólogo y también teólogo estadounidense Howard Gardner. Y bueno, me permito ante ello preguntar si nuestra presentación ya se puede observar para todos ustedes. Sí, ya se observa. Ya se ve. Muchísimas gracias. Y de hecho, lo que tenemos acá es una imagen de Howard Gardner. Howard Gardner que se hace un cuestionamiento sobre el concepto de inteligencia. Y bueno, para esto debo mencionar algunas cosas. Primero debo mencionar que desde principios del siglo pasado, más bien dicho, desde finales del siglo XIX, ya había varios estudios sobre la inteligencia. Uno de los estudiosos de la inteligencia que hemos citado en este diplomado ha sido Edward Thorndike. Thorndike, que si recordamos nos habló de cómo el aprendizaje se puede entender como una conexión entre las acciones que emprende el ser humano, pero también entre las motivaciones que generan finalmente esas acciones. Bueno, pues si tomamos en cuenta esta teoría de Edward Thorndike, Thorndike nos decía que pareciese que hay una especie de transferencia entre las conexiones. Una transferencia que va permitiendo que si hemos experimentado alguna situación semejante a la que vivimos ahora en el pasado, nuestro comportamiento pareciese ser que se deriva de esa experiencia que hemos tenido en el pasado. Y además, eso hace que la conexión se fortalezca. De hecho, para Edward Thorndike, a mayor inteligencia, mayor cantidad de conexiones. Esta teoría de Thorndike, naturalmente, es una teoría que parece ser que resulta funcional en los años 20, en los años 30, pero que rápidamente, en unas 3 décadas, empieza a ser muy ampliamente cuestionada por la manera en la cual define la inteligencia, en primer caso, como un aspecto mucho más singular y también, ¿por qué no decirlo?, como un aspecto que principalmente toma en consideración ciertos aspectos del desarrollo y del pensamiento del ser humano y deja de lado otros. Ahora, Edward Thorndike, aun cuando puede cuestionarse este primer concepto de inteligencia, también ya desde entonces nos habla de un papel muy importante que juega la inteligencia social. Esta inteligencia social que podemos definirla como una especie de precursora de hablar de ciertas competencias o de ciertas habilidades que va desarrollando el ser humano para comunicarse con sus semejantes. Este trabajo de Thorndike finalmente va a ser ampliamente cuestionado en los años 30, 40 y van a surgir otras maneras de entender el concepto de inteligencia. Por ejemplo, un trabajo que también aparece es el trabajo de Jean Piaget, citándolo en 1954, en su obra Inteligencia y Afectividad, donde nos habla justamente de esta conexión, por una parte, que mencionábamos hace un momento, entre la lógica operatoria, entre la lógica natural del ser humano, entre esas operaciones lógicas que utilizamos para construir nuestro pensamiento y finalmente las afecciones. Sin embargo, nuevamente el trabajo de Piaget presenta una perspectiva mucho más singular de lo que es inteligencia y deja de lado otras habilidades, otras capacidades que finalmente desarrolla el ser humano
y que no son necesariamente tomadas en consideración. Es así que hasta los años 80, Howard Gardner se cuestiona sobre la inteligencia. Y ya en los años 80 debo mencionar que hay varios conceptos ya de inteligencia. De hecho, ya para ese entonces en el ámbito de la psicología se hablaba inclusive de diferentes tests para medir diversos tipos de inteligencia. Muchos de estos tests que a nivel profesional se siguen utilizando y que siguen siendo en cierta medida modelos para contratación, modelos para identificar cierto tipo de habilidades de la persona. Howard Gardner entonces propone en 1983 la teoría de las inteligencias múltiples. Desde un principio, Howard Gardner define la inteligencia como ese conjunto, como esa red de conjuntos autónomos interrelacionados que particularmente generan un potencial biopsicológico de procesamiento de la información, que además se puede activar en uno o en más marcos culturales para poder resolver problemas o para poder crear productos de valor para dichos marcos. Howard Gardner nos habla entonces que la inteligencia pareciera estar relacionada a tres factores. Un factor, perdón, hay un error en la escritura, un factor biológico, es decir, un factor que de hecho es en gran medida de carácter genético, una influencia pues de nuestra genética, de nuestra biología sobre cuáles son las inteligencias que tienen predominancia en nuestra persona. Pero también tenemos factores culturales, factores sociales, factores históricos que también influyen de manera importante en el desarrollo de nuestra inteligencia. Y desde luego el factor que él llama el factor de la vida personal, que está mucho más ligado con la propia práctica, con la serie de prácticas que a lo largo de nuestra vida vamos nosotros delimitando y vamos aceptando desarrollar. De esta manera es que Howard Gardner nos habla que podemos contar con una gran variedad de estas inteligencias. Por una parte, una inteligencia lingüístico-verbal que nos habla de cómo desarrollar cierta capacidad de comunicación, de interpretación, de análisis y de significación del lenguaje. Por otro lado, una inteligencia lógico-matemática que tiene mucho más que ver con la posibilidad de poder identificar ciertas relaciones lógicas entre acciones, entre símbolos, en desarrollar propios procesos de abstracción, de deducción, de abducción, de inducción, etcétera. Una inteligencia visual espacial con esa capacidad de poder reconocer los objetos, los espacios, las proporciones, las dimensiones, una inteligencia musical con esa capacidad para poder producir música, para poder encontrar ese ritmo que de hecho puede relacionarse de manera muy interesante con la inteligencia corporal kinestésica, que está mucho más ligada a la capacidad de coordinar el movimiento de nuestro cuerpo. Pero también tenemos una inteligencia intrapersonal, una inteligencia interpersonal que nos habla de esa relación que podemos gestar. En el primer caso, esa relación con nosotros mismos, de conocernos, de entendernos. Y desde luego, en un segundo caso, de podernos relacionar o de generar buenas relaciones o relaciones sanas con los demás. Una inteligencia naturalista que tiene que ver con esa sensibilidad para poder entender al mundo natural. Y bueno, estas 8 inteligencias que son las que habitualmente son mayormente citadas en la literatura, son seguidas de una inteligencia también emocional, de una inteligencia existencial, de una inteligencia creativa,
o creadora de una inteligencia colaborativa que también aparece en otros artículos del mismo autor. Ahora, particularmente, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, están muy relacionadas, aspectos que tienen que ver no únicamente con desarrollar una habilidad para conocerse a sí mismo o una habilidad simplemente para relacionarse con los demás, sino también con la propia definición de la persona. De ahí entonces que podemos relacionar estas dos inteligencias con una inteligencia que vamos a poder abordar con un poco más de detalle, que es la inteligencia emocional. Ahora, identificar estas inteligencias nos permite en gran medida poder conectar, podernos dar cuenta que este conjunto de inteligencias implica, desde luego, también darnos cuenta que cada ser humano tiene una distinta manera de ser, que cada ser humano tiene una distinta manera de aprender, que cada ser humano finalmente posee todas estas inteligencias, pero cada ser humano pareciera que tiene una distribución distinta de cómo desarrolla estas inteligencias. De tal manera que cada ser humano posee finalmente un distinto estilo de registro de aprendizaje, o simplemente decimos que cada ser humano posee un diferente estilo de aprender. Y entonces, esta teoría de las inteligencias múltiples nos lleva también a darnos cuenta que hay una gran variedad de estilos de aprendizaje, desde el estilo de aprendizaje visual, desde el estilo de aprendizaje auditivo, desde el estilo de aprendizaje kinestésico, ciertamente. Y estos estilos de aprendizaje son conceptos muy importantes que nos permiten a las maestras, a los maestros, poder diseñar actividades, poder plantear situaciones en el aula de tal manera que no solamente consideremos una forma de aprender, sino que consideremos distintas maneras en las cuales nuestros alumnos pueden desarrollar sus propios aprendizajes. Ahora, el trabajo de Howard Gardner no solamente ha tenido como consecuencia el darnos cuenta de esta gran variedad de inteligencias básicas o de estilos de aprender, sino que también nos ha llevado a una reflexión, creo yo, aún más profunda. Y con ello me estoy refiriendo a la noción de entender que el salón de clase es un espacio mucho más diverso. Es decir, que el salón de clase está constituido por alumnos que tienen una gran variedad y diferentes maneras de aprender. Y entonces, esto, desde luego, permite revalorar lo que entendemos nosotros como nuestra práctica docente. Nos permite revalorar y gestionar para que nuestra práctica docente pueda atender a toda esta diversidad, para que nuestra práctica docente se pueda convertir en un espacio de atención a la diversidad, pero también en un espacio inclusivo. Entonces, observemos que estas son consecuencias sumamente interesantes. Por una parte, entendemos esta diversificada manera de aprender, de tener distintos estilos de aprendizaje, pero por otro lado nos damos cuenta que necesitamos generar prácticas que sean inclusivas y que nuestra aula como tal pueda convertirse en un aula diversificada. Estos son dos puntos sumamente interesantes, pero
Hay un tercer punto que es relevante y es el hecho de valorar la diversidad en el salón de clase. Esta valoración de la diversidad involucra también el poder convertir el salón de clase en un espacio de respeto, en un espacio que dignifique el papel y la labor que realizan los estudiantes y desde luego también los docentes. También implica convertir el salón de clase en un espacio seguro, en un espacio que, como nos decía Carl Rogers, cada uno de los estudiantes pueda potencializar sus habilidades, pueda potencializar quien desea ser y ser distinto a los demás. Tener y desarrollar una personalidad propia. Ahora, estamos hablando de una teoría que surge en los años 80 y que desde luego se conecta de manera natural en un énfasis que nos gustaría poder, atender en esta sesión de trabajo. Y al énfasis al que estamos haciendo referencia tiene que ver en lo que llamamos la inteligencia emocional. ¿Sí? Esta inteligencia emocional, que de hecho forma parte de un concepto mucho más global que podemos llamar la educación emocional, y la educación emocional que representa uno de los campos de trabajo, uno de los campos de desarrollo actuales más influyentes en el campo educativo. Hoy en día todos estamos un poco más seguros, un poco más sensibles a la idea de que es necesario atender la educación emocional en el aula, la educación emocional en la escuela. Y me gustaría, al menos en esta sesión, seguramente vamos a necesitar esta y una próxima sesión para seguir hablando de ello, poner algunos fundamentos, poner algunos elementos de por qué esta educación es tan relevante para la escuela actual. Y si ustedes me permiten, lo primero que quisiera mencionar es hablar un poco de esta noción de emoción, ¿sí? Esta noción de emoción que tiene que ver con ese componente complejo de nuestra psicología, que está conformado, por una parte, por elementos fisiológicos, elementos que en cierta medida se pueden expresar de forma intuitiva, pero también de aspectos cognitivos, de aspectos socioculturales, en muchas ocasiones de manera consistente, de manera consciente, y en muchas ocasiones de manera inconsistente o de manera inconsciente. ¿Cuál es la principal función que tienen estas emociones? Pues bueno, la emoción tiene una función de poder causar en nuestro organismo, en nuestra persona, una respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa que la percibimos a través de sensaciones, en muchas emociones, en muchas ocasiones, sobre rechazo, sobre huida, pero también en otras sobre acercamiento, sobre aceptación. Debo mencionar en este punto que cuando hablamos de emociones, hay muchas maneras de hablar de estas emociones. Por ejemplo, hay quienes las clasifican en emociones básicas y en emociones secundarias, entendiendo que estas emociones secundarias en muchas ocasiones les llamamos sentimientos. ¿Cuáles son estas emociones básicas? Pues las emociones básicas son aquellas que provienen de una respuesta mucho más instintiva, en muchas ocasiones de manera intuitiva, perdón. Por ejemplo, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, son algunos ejemplos de estas emociones básicas. Mientras que por otro lado tenemos emociones secundarias o sentimientos, estos que habitualmente conllevan un componente cognitivo, un componente cultural,
Ahí está, por ejemplo, la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación estética, la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza, entre otros ejemplos. Ahora, en otros autores definen estas emociones de una manera distinta. Particularmente las definen mediante dos categorías. Aquellas emociones que llamamos positivas o constructivas y que están mucho más ligadas a producir estados de bienestar o en su caso negativas o destructivas, perdón, que habitualmente producen en nosotros estados de malestar. Una de nuestras colegas en el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, la profesora y también psicóloga Imelda Parra, nos dice que una emoción no es otra cosa más de que una reacción compleja ante un estímulo externo, algo que puedo ver, algo que percibo, algo que escucho, o interno, que puede ser un pensamiento o un recuerdo. Y pues impulsan hacia la acción, impulsan siempre hacia la acción, son intensas y duran menos tiempo que los sentimientos. Por otro lado, podemos entender los sentimientos como la suma de una emoción más un pensamiento. Es decir, son experiencias subjetivas que cuentan con una base emocional y, como ya lo imaginamos, una de sus características es que tienen una duración mayor que las emociones. De tal manera que para Imelda Parra, las emociones básicas serían la alegría, el enojo, el miedo y la tristeza, y los sentimientos que se van generando a partir de ellas son los siguientes. Por ejemplo, a partir de la alegría tenemos la felicidad, el alivio, la dicha, la diversión, el orgullo, la satisfacción, el amor. A partir del enojo podemos generar sentimientos de ira, de resentimiento, de hostilidad, de indignación, de irritabilidad, de celos. A partir de la tristeza podemos conectar con el dolor, con la nostalgia, con el desaliento, con la soledad. A partir del miedo, con la angustia, con la desconfianza, con la preocupación, con la ansiedad. Sabemos hoy en día que el manejo inadecuado de las emociones se puede relacionar, de hecho se relaciona con una correlación positiva con el desarrollo también de conductas agresivas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional, de inicio, logra contribuir a desarrollar una competencia que puede ser personal, que puede ser individual y que también puede ser social, particularmente cuando es social, logra desarrollar la empatía y el control emocional, que finalmente provoca en el ser humano una sensación de eficiencia en las distintas acciones que se emprenden. Ahora, en el ámbito educativo, muy especialmente en el ámbito educativo, sabemos que el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. Y observemos que este principio que acabamos de mencionar, cuando nos referimos al equilibrio emocional, incrementa el aprendizaje, es decir, cuando hacemos una buena gestión de las emociones, el aprendizaje puede incrementarse, pues esto se debe principalmente a esta ley que escribe Yerkes y Dobson, que nos dice que a poca activación emocional hay poco aprendizaje. Y si la activación emocional se incrementa, se eleva ese aprendizaje hasta un punto óptimo y después, si se sigue
incrementando la activación emocional, el aprendizaje se disminuye. Es decir, se va formando una curva muy parecida a esa campana de Carl Friedrich Gauss que estudiamos en la teoría de la probabilidad y que tiene su punto alto, su punto óptimo, justamente cuando hay una buena activación emocional, ¿sí? Pero después de un determinado tiempo, a pesar de que se siga activando emocionalmente, el aprendizaje disminuye. Esto también tiene como consecuencia que nos demos cuenta que hay tiempos, que el tiempo de la activación emocional habitualmente son tiempos breves y esto desde luego nos hace reflexionar sobre los propios tiempos del aprendizaje. Es decir, no todo el tiempo estamos finalmente aprendiendo, sino que hay periodos breves donde logramos desarrollar a un máximo nivel nuestro aprendizaje y hay otros periodos que son complementarios, pero nuestro aprendizaje no necesariamente es óptimo. Ahora, esta ley de Jerkes-Dobson, una ley muy interesante, finalmente lo que hace es confirmar en cierta medida aquella propuesta que hizo Jean Piaget en los años 50, cuando nos habla de esa conexión entre la cognición y la afectividad. Esta cognición para Piaget se interpreta como el desarrollo de esas habilidades intelectuales o el desarrollo de esas habilidades cognitivas con respecto a las emociones que experimenta el estudiante al desarrollar esas habilidades cognitivas. Es decir, que en cierta semejanza, en cierta congruencia con lo que Jerkes-Dobson, con lo que Jean Piaget, con lo que David Ausubel proponen, debemos de provocar en el salón de clase no únicamente experiencias basadas exclusivamente con el objetivo de desarrollar habilidades cognitivas, sino que tenemos que utilizar un poco ese contexto, tenemos que utilizar aquello que interesa a los estudiantes, aquello que les motiva para conformar una situación que también incluya aspectos afectivos. Es decir, no solamente tendremos que buscar que el alumno aprenda, sino que preferiblemente disfrute la situación en la que va desarrollando su aprendizaje. Y cuando esto ocurre, finalmente pareciese ser que aquello que se aprende con mayor efectividad. Ahora, el desarrollo de estas habilidades socioemocionales favorece finalmente el desarrollo académico. Promueven relaciones armónicas entre los compañeros del salón de clase y también ayuda a disminuir problemas de conducta y de acoso escolar. En el ámbito más profesional, mejora la participación ciudadana y el éxito laboral y contribuye a la salud y al bienestar, siempre adaptando mejores estilos de vida saludable y favoreciendo la salud mental. Ahora, esta idea de contribuir también al bienestar, adaptando estilos de vida saludables, se refiere al hecho de que cuando hacemos una buena gestión emocional, esta gestión emocional no es exactamente una gestión emocional neutra. De hecho, en nuestro diplomado en neuroeducación y también en nuestro diplomado de habilidades socioemocionales, hemos contado en diversos momentos con la participación del doctor Martín Pinos Quiles, un neuroeducador y además especialista en educación emocional en la ciudad de Zaragoza, en España. Y el doctor Pinos ha hecho mucho énfasis en que para él la manera de clasificar las emociones y los sentimientos no sería exactamente como las dos formas que hemos presentado aquí, sino que él se refiere un poco más a la idea de gestión emocional. Es decir, para él no necesariamente hay emociones positivas o negativas que en muchas ocasiones pudiesen interpretarse como en matemáticas signos positivos
o signos negativos, o inclusive, más aún, alguien podría interpretar como que hay emociones que son buenas y hay emociones que deberíamos de evitar o que no son buenas. No. A veces es necesario, de hecho es muy necesario tanto experimentar situaciones ligadas a aspectos de bienestar como también a emociones que estén ligadas a estados de malestar. El miedo nos ayuda a veces a salvar nuestras vidas, a poner límite en las actividades, por ejemplo, físicas que nosotros emprendemos o que hacemos. De tal manera que no es que existan necesariamente emociones buenas o malas, o emociones que debemos de procurar o que debemos de evitar, sino que es natural que a lo largo de nuestra vida y de hecho a lo largo del día a día experimentamos diversas emociones. Sin embargo, lo que sí es importante, de acuerdo al doctor Martín Pinos, es aprender a gestionar nuestras emociones. Es decir, todos los días experimentamos situaciones que nos hacen sentir bien, pero también todos los días experimentamos situaciones que en cierta medida nos generan algunos malestares. Sin embargo, somos nosotros y solo nosotros quienes decidimos en qué ponemos énfasis, en qué aspectos de nuestra cotidianidad ponemos nuestra principal atención, en los aspectos que nos generan bienestar o en los aspectos que nos incomodan o que nos generan malestar. Ese es un aspecto importante, porque de acuerdo a Martín Pinos, lo que tendríamos que buscar en una buena educación emocional es a poder aprender a gestionar un poco más esas emociones que nos generan estados de bienestar. Y no por el hecho de que las otras emociones no deban de experimentarse. Claro que también son importantes y que a lo largo de nuestra vida las experimentamos. Sin embargo, considerar aspectos ligeramente más favorables, ligeramente más positivos, nos ayuda finalmente a nuestra salud, tanto física como mental, y también nos ayuda a promover mejores relaciones entre nosotros mismos y también entre los demás. Ahora, uno de los trabajos fundamentales, uno de los trabajos que tendríamos que revisar con mucho mayor detenimiento son los trabajos debidos a Richard Davidson, quien aparece en esta imagen, este neuropsicólogo estadounidense, particularmente en la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Michigan, ha tenido investigaciones muy importantes sobre cómo podemos no solamente hablar de esas emociones como si fuese algo que genéticamente tenemos únicamente, sino que Richard Davidson nos ha permitido entender que así como hablamos de la inteligencia emocional como algo que se nos da desde nuestra propia biología, en realidad también es algo que vamos construyendo a través de nuestra cultura y sobre todo, a través de nuestra propia práctica. Es decir, que tiene sentido no solamente hablar de una inteligencia emocional, sino que tiene sentido hablar de una educación emocional. Es decir, que podemos aprender a gestionar nuestras emociones, que podemos aprender justamente a ubicarnos no en un sentido neutro, no en un sentido más pesimista sobre nuestras emociones, sino desde una perspectiva ligeramente más optimista. Y cuando me refiero ligeramente más optimista, estoy haciendo referencia al hecho de que buscamos atender nuestra gestión emocional, pero no solamente pensando exclusivamente en lo positivo, es decir, sin perder esta conexión de la realidad. Sin embargo,
si logramos mantener esta conexión con la realidad y abstraer de todo lo que vivimos día a día los aspectos más positivos, seguramente podremos darnos cuenta que podemos alcanzar a tener una vida personal, profesional, mucho más empática y mucho más en un estado de bienestar. Ricard nos habla también justamente de este aspecto. Y bueno, me gustaría en esta introducción a la educación emocional ir cerrando, al menos en el tema de la presentación, no en el tema de la discusión de clase, con esta idea de Daniel Goleman, que nos habla un poco. Goleman, por cierto, sí habla de estas emociones positivas y de estas emociones negativas. Para él, las emociones negativas, cuando son muy intensas, van absorbiendo toda la atención de la persona y van en muchas ocasiones siendo un obstáculo para poder atender otros aspectos. Es decir, Daniel Goleman nos habla que cuando tenemos este malestar intenso, aquello que nos ha afectado emocionalmente, bien sea miedo, bien sea odio, bien sea enojo, pues finalmente en muchas ocasiones este tipo de emociones termina no permitiendo que podamos atender otros aspectos de nuestra persona, que podamos experimentar y vivir otras emociones. Entonces, Daniel Goleman hace esta recomendación de que podamos concentrarnos un poco más en las emociones positivas. Y de hecho, parte de ello es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra siguiente sesión de clase. Bueno, me gustaría, con respecto a la presentación, parar en este punto. Espero que la conectividad me permita encender mi pantalla para que podamos dialogar un poco más directamente. Y en este caso, dialogando un poco sobre su experiencia, su opinión, sus comentarios que de momento tienen sobre la inteligencia emocional, sobre la educación emocional, y si ustedes ya en su escuela, en su práctica cotidiana, lo han implementado anteriormente. Adelante, maestro Rafael, por favor, si es tan amable. Sí, yo les puedo comentar que dentro de mi profesión, en los últimos años de primaria y de secundaria, o sea, dentro de la educación física, se maneja mucho el deporte escolar. Hace muchos años, ¿no? Hace 30, 40 años, era muy selectiva la educación física. Y ahora lo que se trata, por supuesto, es de que haya mayor inclusión, que todos participen, desarrollando su motricidad y su corporeidad, no tanto con un resultado deportivo, ¿sí? Sino más bien para su vida diaria. Pero hablando de las emociones, por ejemplo, en el deporte escolar, que se sigue utilizando en secundaria y hasta bachillerato ahora, la derrota y el triunfo, ¿no? La derrota que mueve muchas emociones de frustración y el triunfo que le da una aceptación tremenda a cualquiera de los que participan en ella, ¿no? Y recuerdo otra anécdota en campamentos también, en el que el niño, muchos de ellos por primera vez, campamento educativo, que por primera vez no duermen con sus papás en su casa. Por ejemplo, en preescolar, el campamento se hace dentro del jardín de niños, con las educadoras, pero el niño por primera vez no duerme, les digo, con sus padres, ¿no? Aunque los padres estén ahí dando vuelta y vuelta alrededor del jardín de niños, el niño tiene un desarrollo emocional totalmente diferente que el que manejan en lo familiar. En primaria ya empezamos a salir algunos campamentos, sobre todo seguros, ¿no? Que estén con vallas o dentro de poblados que sean seguros, y por medio del juego, el niño también desarrolla unas emociones que en la vida diaria o en la parte escolar no lo hace. La educación física nos da esa gran ventaja,
que es totalmente diferente a la educación que se maneja dentro del salón. Se manejaba un material didáctico muy atractivo, ¿no? Las pelotas, los aros, las cuerdas, y por ejemplo, cuando entra el profesor de educación física a la escuela, muchos de los niños y jóvenes, bueno, se acercan a platicar con él, ¿no? Les digo, es importante ver el cambio de emociones que tenemos en nuestra clase con la que tienen, por ejemplo, en su clase de vida diaria dentro del aula, ¿no? Entonces, es una pequeña anécdota de la parte de las emociones dentro de la educación física. Muchas gracias, maestro Rafael. Esto que usted nos ha comentado es muy importante porque, en efecto, en el deporte, la educación emocional tiene un impacto muy fuerte y nos damos cuenta cómo en muchas ocasiones equipos en el ámbito escolar o en el ámbito profesional cuentan con con un alto desarrollo de habilidades. Sin embargo, el liderazgo, sin embargo, el no estar preparados para poder desarrollar ese potencial, en muchas ocasiones, cuando los resultados en diferentes momentos de los partidos o del encuentro deportivo no se gestan como se habían pensado, se puede observar cómo muchos equipos, por un lado, se descomponen completamente, aun cuando tienen amplias habilidades para poder superar las metas establecidas, y otros, de manera opuesta, se conjuntan y logran finalmente sobrepasar los retos que el encuentro deportivo les emprende, ¿no? Y bueno, la diferencia en muchas ocasiones entre uno y otro no solamente son las habilidades físicas o las habilidades en determinado deporte, sino también sus propias habilidades emocionales. Y entonces, quien dirige al equipo, quien entrena al equipo, quien es responsable del equipo, no solamente asume un liderazgo en desarrollar la estrategia deportiva para ganar o para competir, o no solamente en la preparación física, sino que también involucra, desde luego, esta atención emocional que resulta sumamente interesante. Maestra Ida, maestra Vanessa, no sé si alguna de ustedes tenga algún comentario en este sentido. Adelante, por favor. Adelante, por favor, maestra Vanessa, si es tan amable. Bueno, mm, como tal, así que lo llevemos a cabo, que lo haya llevado a cabo en la escuela, yo considero que se ha visto reflejado, o lo he visto reflejado en, por ejemplo, cuando realizamos las pausas activas. En ocasiones las realizábamos, juntando los grupos y, pues, hacíamos rondas, y había niños que, por ejemplo, pues, ellos decían: "No, yo soy el lobo", y los otros: "No, pues, que nosotros", ¿no? Entonces, esas emociones que sentían entre ellos para interactuar, así como lo mencionan las inteligencias de manera interpersonal, intrapersonal, se veían reflejadas en ellos, ¿no? Y inclusive, pues, había, por ejemplo, otras ocasiones en las que hacíamos igual algo parecido, pero eran como carreras, ¿no? De, obstáculos. Entonces, había niños que tenían, o más bien como que mostraban esas habilidades, ¿no? Como de, por ejemplo, de la facilidad de correr, otros para, no sé, hacer otro tipo de acciones, y de esa manera, pues, yo creo que también se iban fortaleciendo las relaciones entre ellos, ¿no? A pesar de que estábamos como
en una, digamos, en algo como que fue lo de la pandemia, o sea, necesitaban como ese contacto entre ellos, ¿no? Porque pues ya, en todo momento era como cada quien en su salón, con los protocolos, y ya cuando los juntábamos entre ellos, pues sí, empezaban como a crear diálogos, a comunicarse, a conocerse, y todo eso, pues, de alguna manera les iba como ayudando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría yo comentar, en donde vi, digamos, la Muchas, importancia de todo eso. Ujú. muchas gracias, maestra Vanessa. Sí, un aspecto muy importante y que a la vez nos habla de la complejidad desde el punto de vista de la psicología, es que estamos hablando de que esta inteligencia emocional en cierta medida la podríamos interpretar como una inteligencia que tiene a su vez dos inteligencias. Por una parte, una inteligencia intrapersonal que tiene que ver en esa relación que tengo conmigo mismo, esa relación que puedo establecer con mi propia persona. Y esta relación en muchas ocasiones es bastante compleja, porque en muchas ocasiones, aun cuando seamos adultos, no nos conocemos. Aun cuando seamos adultos, a veces no nos aceptamos. Es más, como diría Freud, a veces asumimos y decimos que somos alguien quien realmente no somos, porque no aceptamos quiénes somos. Bien sea que no aceptemos porque hay algo que no nos gusta de nosotros mismos, o bien sea que no hemos querido descubrir quiénes somos en realidad. Esto por un lado, pero por otro lado estamos hablando de la inteligencia interpersonal que tiene que ver en esa manera, en esa forma en la cual nos relacionamos con las demás personas, en esa conexión que se da con los demás, en las maneras de relacionarnos. Bueno, lo interesante es que en muchas ocasiones no es fácil, no es claro poder identificar cómo se gesta la relación a veces con nosotros mismos. A veces, desde la psicología, algunas maneras de saber cómo es esa relación que tenemos con nosotros mismos es a través de observar cómo nos relacionamos con los demás, lo cual nos habla de lo complejo que es este trabajo de la inteligencia intrapersonal. Sin embargo, es fundamental. Es fundamental porque pareciera ser que cuando nos relacionamos de mejor forma con nosotros mismos, pareciera ser que nos podemos relacionar de mejor forma con los demás. Maestra Ida, adelante, por favor. Ah, nosotros cuando inicia el curso, siempre tratamos de hacer con la maestra de UDI, hacemos juegos y hacemos estos tests de inteligencias. Entonces, para saber por dónde andan, ¿no? ¿Qué les interesa? Y ya con base en los gustos, en sus respuestas, en sus dibujos, entonces ya la maestra de ahí nos va diciendo, mira, este puede ser por aquí, a este puedes ponerle tales actividades, a este mejor platícale. Y entonces ya nosotros vamos como descubriendo quiénes son estos alumnos, cómo son, qué les gusta, y ya cuando estás dando clase, pues ya sabes, ay, este no le gusta escribir. Entonces ya, a ver, cuéntamelo tú, haz un dibujo, ¿por qué no te inventas una canción? Entonces, vamos tratando de adaptar a este tipo de inteligencias, pues, cómo enseñarles a los chicos. Se puede, porque, como ya les he comentado, es una escuela para trabajadores con muy pocos alumnos. Afortunadamente y gracias a Dios, hemos tenido a lo mucho 15 alumnos y se puede trabajar muy bien con eso, ¿no? Ahorita a lo mucho tengo 5 alumnos porque nos cambiamos de instalaciones, entonces la atención es muy personalizada y sabemos cómo atenderlos, ¿no? Entonces, sí nos funciona mucho esto de saber las inteligencias múltiples
Y bueno, sabemos de repente también, aunque sea muy poquito, pues sabemos que en la adolescencia que están pasando en la secundaria, pues esta inteligencia intrapersonal, pues no la desarrollan y hay que apoyarlos más, sobre todo porque se conflictúan mucho por algo insignificante. Entonces hay que enseñarles que no es así, que no se van a morir porque la amiga lo vio feo y que enseñar la tolerancia, el respeto. Entonces, se puede trabajar muy bien conociendo estos tipos de inteligencias previamente antes de las planeaciones al inicio de año. Muchas gracias, maestra Aida. En efecto, esto que usted comenta es un aspecto muy interesante porque habitualmente en las etapas de la infancia hay un principal interés. De hecho, la propia Secretaría de Educación Pública así lo ha expresado en el programa que desarrolló de educación emocional o de educación socioemocional, poniendo un énfasis muy importante, en primera parte, al autoconocimiento, a la autogestión de nuestras emociones, para después de ahí pasar a inteligencias, que en primera instancia podríamos nosotros situar de manera directa como inteligencias más intrapersonales, como una inteligencia intrapersonal. Pero en la adolescencia se da esa transición donde ya nos interesa también cómo nos relacionamos con los demás. Pero en muchas ocasiones no hemos logrado todavía conocernos, valorarnos, aprender a gestionar nuestras emociones. Y claro que esto provoca un conflicto muy fuerte, porque si aún no nos valoramos como personas, si aún no nos conocemos, no entendemos quiénes somos y qué queremos para nuestra vida, pues entonces resulta mucho, pero mucho más complejo el hecho de que podamos desestimar nuestro valor por el valor que nos asignan las personas que están a nuestro alrededor. Y la consecuencia de eso es muy fuerte, porque finalmente podemos dejar de apreciarnos, dejar de valorarnos, no darnos cuenta del valor que tenemos para caer en los comentarios, en las perspectivas que las demás personas pueden tener a nuestro alrededor. O dicho de otra manera, a valorarnos no por nosotros mismos, sino por la percepción que tienen las personas sobre nosotros. Y tal vez ahí podemos cometer muchos errores. Ahora, esto pasa en la adolescencia, pero a veces esto pasa en la adultez y a veces esto pasa en mucha o en gran parte de nuestra vida. De tal manera que la educación emocional es un aspecto fundamental que hay que atender en las escuelas y en nuestra persona. Sí, esos son aspectos fundamentales porque, híjole, de repente le digo a los chicos, se ahogan en un vaso de agua. Así es, así es. Y hay que sumarle, bueno, como ya les he contado también, todos esos aspectos que están relacionados con el entorno en el que, de donde vienen, de donde proceden. Entonces, son muy susceptibles de adquirir drogas y de adquirir muchas cosas que si no empezamos a esta fortaleza de la inteligencia intrapersonal, pues van a caer en este tipo de actividades. Muchas gracias, maestra Aida. Pues bueno, no me resta más de que agradecer su atención en esta sesión, su paciencia. Sé que al principio ha sido difícil por la conectividad, pero me gustaría comentarles algunos aspectos de nuestra siguiente sesión. Ahora le dejo la palabra, maestro Rafael. Comentarles si es posible que en nuestra siguiente sesión podamos tener por ahí a la mano algunos colores, algunas hojas de colores, unas tijeras, porque vamos a hacer algunas actividades que tienen que ver justamente sobre cómo tratar algunos aspectos de la educación emocional, principalmente para identificar algunos aspectos de nuestras propias emociones y que desde luego pueden ser útiles también para poder identificar algunos aspectos de las emociones que viven nuestros estudiantes, de tal manera que puedan ser un elemento en cierta medida básico, pero útil para poder identificar algunas situaciones en nuestros alumnos que puedan atenderse